por encontrarnos en las vísperas del bicentenario de la independencia, pues nada más oportuno que platicar sobre ese tema. Las causas de la independencia eh, no debemos buscarlas adentro de las fronteras patrias, sino más bien en el exterior. Las causas de la independencia no solo de Guatemala, sino de toda América Latina, se encuentran en Europa. Es decir, la independencia fue un fenómeno eh, cuyas causas trascienden Guatemala, incluso trascienden América Latina y se encuentran arraigadas en Europa. La razón es muy sencilla. La independencia tuvo lugar en el primer cuarto del siglo XIX en todo el continente o subcontinente latinoamericano. Durante esa época, el centro de toda la actividad mundial era Europa. Por esa razón, eh, el mundo giraba alrededor de Europa y con mayor razón América Latina, que era colonia de potencias europeas. Entonces, el mundo se decidía en Europa y lo que pasaba en Europa pues iba a tener consecuencias en todo el mundo. Es decir, los vendavales internacionales se originaban en Europa y soplaban de ahí para todo el mundo. Es decir, los cambios internacionales se iniciaban en Europa y de ahí se irradiaban para el resto del mundo, pero no viceversa. Es decir, un cambio que iba a impactar tanto a Europa como era la independencia de América Latina, no se iba a generar acá para impactar en Europa, sino al revés. Los cambios, repito, en el siglo XIX de los órdenes mundiales empezaban en Europa y de ahí se irradiaban en el mundo y no viceversa. Por esa razón, la independencia no tiene sus causas en América Latina, ni en Guatemala, mucho menos, sino realmente las causas están enterradas en el viejo continente. Y estas causas debemos empezar a buscarlas desde la misma Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa fue una lucha de una nueva filosofía política que fue el liberalismo contra la vieja usanza política en Europa, que era el absolutismo. El absolutismo protegía privilegios de la monarquía y de la aristocracia. Entonces eso obstaculizaba los intereses de una nueva clase que era la burguesía y que en el liberalismo pues encontró eh, una justificación para erradicar los obstáculos que le imponían los protegidos del absolutismo, que era la monarquía, la aristocracia y el clero. Bueno, entonces la palabra o el nombre de esta nueva corriente de la burguesía, que es el liberalismo, viene precisamente de la libertad. La burguesía buscaba libertad para realizar sus negocios, para manejar sus negocios, que le había sido coartada por el absolutismo, cuya vertiente económica era el mercantilismo, que impedía, por ejemplo, el libre mercado, la libre contratación. Entonces, por eso esta corriente de pensamiento se afianza sobre la libertad, porque lo que ellos exigían o demandaban del absolutismo era libertad para poder desenvolverse en sus negocios, y van a enarbolar esa bandera de la libertad, que va a ser, digamos, el antídoto que pensó esta filosofía política contra el absolutismo.
Y las personas, los filósofos que formularon esta nueva filosofía política, pues son destacados, eh, muy reconocidos, y ahí encontramos nombres nada más y nada menos como eh, John Locke en Inglaterra, Rousseau, Montesquieu en Francia, Kant, Leibniz en Alemania. O sea, estamos hablando acá de pensadores de alto quilataje que construyeron esa filosofía liberal que era una reacción contra el absolutismo que prevalecía en Europa. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con, con la independencia? En primer lugar, dijimos que el liberalismo basa su idea en la libertad. Todo el continente americano, todo el continente americano, eh, y digo todo el continente americano porque ahí estamos abarcando, por ejemplo, a las colonias inglesas en el norte, a las colonias españolas y portuguesas en el sur. eh, Van a llegar estas ideas de libertad postuladas por el, valga la redundancia, por el liberalismo, pero todas estas comarcas en América, eh, por supuesto que entendían muy bien esos conceptos de libertad de contratación, de libertad de mercado, pero estas comarcas en América sumidas en el colonialismo, ellos le van a ampliar, van a hacer una interpretación más laxa, más amplia, más extensa de esa palabra libertad. Y ellos también la van a entender como independencia, que también es una acepción, digamos, de la palabra libertad. En América, en toda América, tanto en el norte como en el sur, esa palabra libertad va a ir más allá de la libertad de contratación, de la libertad de mercado, va a ir más allá de las libertades fundamentales, eh, de la división de poderes, la limitación al poder, y va a significar también eh, la idea y el anhelo de la ruptura del vínculo colonial, es decir, la independencia. Esto si lo vemos en el ámbito del pensamiento político, es decir, en el ámbito ideológico. Pero en el mundo de los hechos políticos, también la Revolución Francesa va a tener mucha influencia eh, en lo que posteriormente va a ser la independencia de las colonias de España en América. Y vamos a ir acá con el relato. Ya vimos que la causa de la Revolución Francesa pues fue el descontento de la burguesía contra los abusos y los privilegios del absolutismo. Pero eh, la Revolución Francesa, eh, cuando pasa del planteamiento ideológico a la acción revolucionaria, pues ahí está ya propiamente la Revolución Francesa. Pero cuando llega al momento, digamos que había triunfado ya la revolución, y inclusive se había ya adoptado la constitución liberal en Francia en 1791, pues llega el momento de los jacobinos, y los jacobinos pues sí ejecutaron en la guillotina precisamente a la aristocracia, a la alta clerecía y también a Luis XVI y a María Antonieta. Entonces la Revolución Francesa ya se había convertido en, en algo que atemorizó a todas las monarquías absolutistas
y a toda la aristocracia y a todo el clero por toda Europa. Toda Europa ya tenía una convicción muy fundamentada de que la Revolución Francesa representaba una amenaza que podía contagiar a todos los sectores populares de los demás reinados o países europeos y extenderse como pólvora por toda Europa. Entonces, como todas las demás países europeos en aquel tiempo eran absolutistas, pues se les dificultó construir alianzas unidos por los mismos intereses y en conjunto las potencias absolutistas de Europa le declararon la guerra a la Francia revolucionaria. Dentro de estas potencias europeas pues mencionamos nada más y nada menos que Inglaterra, Francia, Rusia, el Imperio Germánico. Todas estas potencias se aliaron en contra de Francia. Prácticamente toda Europa ya se había aliado contra Francia. Y por supuesto que Francia tenía todavía una lucha interna que era una contrarrevolución. Los mismos franceses que no estaban de acuerdo con la Revolución Francesa habían iniciado una contrarrevolución, por lo que había una guerra civil, digamos, al interior de Francia, y afuera tenía la invasión nada más y nada menos que de todas las monarquías europeas. Entonces Francia la estaba pasando realmente mal y por supuesto que empezó a sumar muchas derrotas a la serie de batallas que tenía que desplegar o sostener tanto adentro como fuera de las fronteras de Francia. Pero este resultado tan negativo para Francia empezó a cambiar en el momento en que la República Francesa se dio el espacio al consulado, y el consulado pues va a servir de trampolín para que suba al poder una figura muy importante para la historia moderna, que fue Napoleón Bonaparte, quien fue nombrado cónsul, y una vez designado como cónsul, pues él concentró todo el poder en su persona hasta llegar a proclamarse emperador. Pero acá lo interesante es que lo que le dio esa escalada a Napoleón fue su genio militar, porque cuando Napoleón asumió el consulado, él asume ahí la dirección del ejército francés, y bajo la dirección de Napoleón, pues resultó que Napoleón empezó en primer lugar a sosegar a los contrarrevolucionarios en Francia, y en segundo lugar empezó a derrotar una por una a estas potencias europeas que se habían aliado contra la Francia revolucionaria. Entonces empieza a invertir la balanza, y las victorias empezaron a caer sobre el lado de Francia y las derrotas sobre el lado de los aliados absolutistas. Entonces eso fue lo que permitió que la gente le diera un voto de confianza a Napoleón y permitieran que concentrara el poder en Francia hasta el extremo de autoproclamarse emperador. Bueno, pero es en estas derrotas que tuvo Napoleón, o en estas victorias, mejor dicho, que tuvo Napoleón sobre las demás potencias europeas, fue aquí donde empiezan a suscitarse los acontecimientos que iban a abrir de par en par las puertas a los movimientos de independencia en América Latina. Porque resultó que Napoleón, más
que, que derrotara a sus enemigos en el campo de batalla, pues Napoleón hizo algo más. Empezó a conquistar a los territorios europeos que antes habían invadido o habían tratado de invadir Francia. Y es en estas conquistas napoleónicas donde se va a abrir la puerta de la independencia. Porque dentro de las conquistas napoleónicas en Europa, Napoleón iba a conquistar España. Napoleón conquistó España bajo el pretexto de que iba a conquistar Portugal. El principal enemigo de Napoleón era Inglaterra y uno de los grandes aliados de Inglaterra era Portugal. Entonces Napoleón hizo una conquista de Portugal primero, pero lo hizo atravesando por tierra el territorio español. El permiso para atravesar el territorio español lo consiguió del primer ministro español, que era Manuel Godoy. Manuel Godoy recibió ofrecimientos muy atractivos si facilitaba que Napoleón atravesara con su ejército francés el territorio español, y accedió como primer ministro a eso. Y ese fue el inicio de la conquista francesa en España, porque una vez Napoleón logró su objetivo de conquistar Portugal, ya se hizo evidente su interés de querer conquistar también España. Ya la presencia del ejército francés en España, ya mucho tiempo después de haber logrado la conquista de Portugal, ya hacía obvia la intención de Napoleón de hacer un movimiento militar para conquistar España. Manuel Godoy se da cuenta de eso, el primer ministro de España, le platica sobre eso a Carlos IV, que era el rey de Francia. El rey de Francia pues se da cuenta que ya está en jaque y que el siguiente movimiento de Napoleón pues es la conquista de España y de poner a Carlos IV como rey de España. Entonces, aconsejado por su primer ministro Manuel Godoy, Carlos IV junto con la reina intentaron huir a las colonias en América para evitar ser capturados por Napoleón. El pueblo de España, el pueblo español, se enteró de esa intención de Carlos IV, rey de España, de querer huir de la madre patria hacia las colonias en América, y armaron un acontecimiento histórico importante que se llamó el Motín de Aranjuez. Es decir, el pueblo de España, para evitar la huida del rey, para forzar al rey a enfrentar esa realidad de la presencia del ejército francés en España, hizo ese motín para evitar la huida, y en el Motín de Aranjuez pues el pueblo de España logró capturar a Manuel Godoy. Pero aquí es donde, digamos, es una historia muy interesante, y aquí pues vamos a ver dónde están los puntos que le dan tanto interés a esa historia. Porque fíjense ustedes que el líder de ese motín de Aranjuez fue nada menos que Fernando VII. ¿Y quién era Fernando VII? Era el príncipe de Asturias, es decir, el hijo de Carlos IV. Él fue el que organizó, el principal organizador de ese motín de Aranjuez. O sea, el hijo hizo que el pueblo se rebelara contra el padre. Carlos IV, rey de España, era un monarca
que no gozaba de apoyo popular. Inclusive había perdido el apoyo de la aristocracia, por lo que el motín de Aranjuez participó tanto la aristocracia como el pueblo. Y por supuesto Fernando VII, que era el príncipe de Asturias, una confabulación total contra Carlos IV. Bueno, pues el pueblo enardecido que había capturado a Manuel Godoy en el motín de Aranjuez, pues había amenazado con ejecutar a Manuel Godoy. Para evitar ese desenlace fatal de Manuel Godoy, Carlos IV, rey de España, decidió acceder a la petición popular y abdicó a la corona, es decir, renunció a la corona de España. Y renunció a favor de su heredero a la corona, que era su hijo Fernando VII. Entonces, este acontecimiento pues hizo que el nuevo rey de España fuera el príncipe de Asturias, Fernando VII. Bueno, pero a los pocos días de este acontecimiento, Carlos IV se arrepintió de haber abdicado a su corona. Y fue a pedirle apoyo para recuperar su corona a la persona que uno menos hubiera imaginado que le iba a pedir apoyo. Porque el apoyo que necesitaba él para recuperar su corona de su hijo Fernando VII, lo fue a buscar nada más y nada menos que al mismo Napoleón Bonaparte. Carlos IV fue a Francia a pedirle apoyo a Napoleón Bonaparte para recuperar su corona. Napoleón le contesta que sí, está bien, que le va a dar el apoyo para recuperar su corona, y acuerdan juntarse en una ciudad limítrofe entre Francia y España que se llamaba Bayona. Entonces, a esa reunión a esa reunión en Bayona con Napoleón, fue toda la corte española. Ahí fue el rey Carlos IV, fue la reina, fue Manuel Godoy, fue el mismo Fernando VII, que se juntaron en Bayona para tener una reunión con Napoleón. Bueno, pues en esa reunión en Bayona, Napoleón se encargó de persuadir a Fernando VII de que devolviera la corona a su padre Carlos IV. Napoleón Fernando VII le devuelve la corona a su padre Carlos IV, y en el mismo acto Napoleón obligó a Carlos IV a renunciar a esa misma corona, con la finalidad de entregársela al mismo Napoleón. Al mismo Napoleón. Carlos IV sabía que no podía negarse, porque Napoleón tenía en suelo español ya apostado un gran contingente militar francés. Y si de todos modos Carlos IV se negaba a entregarle la corona en ese mismo momento, pues Napoleón iba a mover ese gran contingente militar y de todos modos por la fuerza iba a forzar a Carlos IV a entregar esa corona a Napoleón. Así que Carlos IV sabía que tenía que acceder a ese pedido de Napoleón y le entrega la corona de España a Napoleón. En ese momento, sin disparar un tiro, Napoleón logró consumar la conquista de España. En ese momento Napoleón conquistó España. Y Napoleón, por supuesto, no quería la corona para sí, sino que se la entregó a su hermano José Bonaparte. Y automáticamente ahí José Bonaparte, hermano de Napoleón, fue nombrado rey de España. Fue nombrado rey de España. Al cabo de pocos días,
esta noticia de este acontecimiento que se conoce como las abdicaciones de Bayona llegó a conocimiento del pueblo de España. Por supuesto, el pueblo de España pues ya vio cómo llegaba un nuevo rey, que era José Bonaparte, a España, a gobernar España. Y al poco tiempo de que inició el gobierno de José Bonaparte, pues por instrucciones de Napoleón, este rey José Bonaparte impuso en España una nueva constitución que fue la Constitución de Bayona. Pero esta Constitución de Bayona estaba basada en la Constitución francesa de 1791. Esa Constitución pues terminaba con los privilegios del absolutismo y ponía un régimen democrático en España. Y al terminar con los privilegios del absolutismo, pues obviamente eso no le gustó a la aristocracia, que perdía sus privilegios, y la misma aristocracia eh, instigó al pueblo para que empezara una guerra para liberarse de la dominación francesa, para liberarse del rey intruso que era José Bonaparte y para liberarse de esa constitución de Bayona. Entonces empieza así otro acontecimiento importante para entender la independencia de América Latina y de Guatemala, que fue la Guerra de Independencia Española. Guerra de Independencia se llama porque mediante esa guerra el pueblo español pretendía liberarse de la conquista francesa que acababa de acontecer en Bayona, liberarse del rey francés que le había impuesto Napoleón a España, que era Fernando VII, y liberarse del nuevo régimen político que había impuesto Francia a España mediante la Constitución de Bayona. Bueno, entonces el pueblo empieza esa guerra civil, o esa guerra de independencia, mejor dicho, contra Francia, e inmediatamente desconocen el poder de Fernando VII y el pueblo se autoorganiza en juntas provinciales. La junta provincial, el pueblo tomó el poder de España en sus manos y juró que cuando ganaran la guerra de independencia le iban a devolver ese poder a Carlos IV. Entonces, además, estas juntas provinciales también servían para dirigir la lucha militar de la guerra de independencia de España. Bueno, entonces obviamente esto fue un caos en la madre patria, esto fue un caos en la metrópoli. La metrópoli había sido destronada ya la monarquía española, había sido conquistada España por Francia. En el interior de las fronteras de España, en la metrópoli, se libraba una guerra del pueblo español contra Francia para liberarse del rey que había impuesto Francia, que era José I, José Bonaparte. Entonces, aquí vemos cómo el terreno o la situación está muy complicada para España, muy complicada para España y muy propicia para que en América Latina estallaran los movimientos de independencia. España estaba sumida en una guerra de independencia, había sido destronada la monarquía española, y no solo eso, sino que cuando empezaron las guerras napoleónicas, España inició las guerras napoleónicas aliada con la Santa Alianza, que era ese grupo de potencias monárquicas y absolutistas aliadas para derrotar a la Revolución Francesa desde afuera. España empezó aliados con ellos, pero a medida que Napoleón fue ganando esas guerras napoleónicas, pues en primer lugar se anexó a España antes de conquistarla en 1808 con las abdicaciones de Bayona. Estamos hablando acá de 1795, y cuando se anexó Napoleón a España, obligó a España a luchar contra Inglaterra. Y ahí
tuvo lugar una batalla importantísima que fue la batalla de Trafalgar. En esa batalla de Trafalgar, que se peleó en el mar en 1805, los ingleses destruyeron la armada de España. Desde 1805 España había quedado prácticamente con una cantidad muy reducida de barcos. Eso significaba que España ya no tenía barcos suficientes para mantener comunicación con las colonias en América. Eso significaba que ya no podía llevar pertrechos de guerra para su ejército allá en las colonias en América. También significaba que las autoridades coloniales estaban prácticamente solas porque perdían comunicación con la metrópoli, porque esa comunicación era vía marítima, pero España había perdido una importante cantidad de barcos en esa batalla de Trafalgar. Entonces, estamos hablando que para 1808 estaba en un ambiente más que propicio para que estallaran los movimientos de independencia. Bueno, ya hay otros elementos más todavía, por ejemplo que cuando estalla la guerra de independencia en España, cuando se dan las abdicaciones de Bañola, y desde un poco antes de eso, desde la batalla de Trafalgar, que acabó con la Armada Española, los ingleses tuvieron la intención, y más que la intención, de establecer vínculos comerciales con las colonias de España. Entonces, para evitar que los pocos barcos que quedaron después de la batalla de Trafalgar pudieran llegar a España, pues recurrieron a medidas poco decorosas, como fue la utilización de piratas, bucaneros y corsarios que se dedicaran a hostigar a los barcos españoles que iban o venían de las colonias hacia la metrópoli. Y de esa manera pues debilitar también el comercio entre España y sus colonias, y empezaron a enviar delegados británicos para tratar de establecer nexos comerciales con las colonias en América. Eso se dio mucho en América del Sur, principalmente en Argentina. La Argentina sí logró tener esos contactos. Bueno, en aquel tiempo no se llamaba Argentina, se llamaba Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata y muchas partes de América del Sur sí lograron tener contacto con los ingleses, con la finalidad de entablar comercio ya no con España, sino con Inglaterra. Pero había un problema, porque esta burguesía de Sudamérica, en el Río de la Plata, por ejemplo, no podía hacer eso libremente porque la corona española y las autoridades coloniales no permitían que se comerciara con nadie más que no fuera la casa de contratación de Sevilla de España. Entonces, quiere decir que esta burguesía o estos criollos en el sur de América, pero no podían acceder a esos beneficios que significaba para ellos comerciar con Inglaterra, simplemente porque España no lo permitía, las autoridades coloniales no lo permitían. Y entonces ahí es donde empieza a crecer en estos criollos el anhelo de independencia. Digamos, tenían una motivación comercial que era poder comerciar ellos directamente con Inglaterra. Entonces, para 1808, cuando se da las abdicaciones de Bayona, la conquista de España por parte de Francia y la imposición de un rey Bonaparte en España, y estalla la guerra de independencia en España, se dan las condiciones propicias. Aparte de eso, España no tenía barcos para tener comunicación con las colonias. Las condiciones eran más que propicias en 1808, pero para 1810 ya era un hecho que Francia iba a ganar esa guerra de independencia que se estaba peleando en España, que además duró hasta 1814, es decir, esa guerra al final duró 6 años, pero para 1810 ya el panorama visoraba que la triunfadora de esa guerra iba a ser España. Entonces, por eso es que en 1810 los primeros patriotas latinoamericanos empezaron a dar los primeros gritos de independencia.
porque ya desde 1810, ante ese problema de la invasión francesa a España, o de las abdicaciones de Bayona, o la conquista de Francia sobre España, para 1810, ya en América Latina, eh, por ejemplo en el mismo Virreinato del Río de la Plata, se empiezan a dar los primeros gritos de independencia. Porque el pueblo del Virreinato del Río de la Plata, así como lo había hecho España en 1808, de conformar juntas provinciales y declarar que el poder radicaba en el pueblo. Lo mismo hizo, por ejemplo, en 1810 el Virreinato del Río de la Plata, actual Argentina. Instituyeron juntas provinciales y proclamaron que el poder radicaba en el pueblo. Pero ya no dijeron, como sí lo hicieron las juntas provinciales en, en España, que ese poder se lo iban a devolver al rey de España, sino que las juntas provinciales en América simplemente dijeron que el poder ya no radicaba en el rey de España, sino en el pueblo. Esa fue una manera de declarar la independencia. Por supuesto que las autoridades coloniales no estaban de acuerdo con eso, pues. Entonces inmediatamente organizaron movimientos militares para reprimir a esas juntas provinciales. Y de esa manera pues empezaron en el Cono Sur, el Río de la Plata, las guerras de independencia. Las guerras de independencia desde 1810. Pero lo interesante fue lo que hicieron estas juntas provinciales después. Pero eso lo vamos a platicar en un momento cuando hablemos de lo que pasó en Venezuela. Viendo lo que pasaba aquí en el Virreinato del Río de la Plata, en 1810, un año más tarde, en Venezuela, pasa lo mismo. Se integran juntas provinciales que proclaman que el poder radica en el pueblo y hablan el rey de España, es decir, una declaración de independencia. Y la Junta Provincial en Venezuela automáticamente convocó a un congreso. Y ese congreso en Venezuela inmediatamente empezó a trabajar en redactar una constitución para Venezuela, lo cual hicieron en ese mismo año, en 1811. O sea, era una independencia total, que se da un nuevo régimen liberal, republicano y democrático para Venezuela. Pero las guerras de independencia en el Cono Sur fueron súper cruentas, fueron muy duras. Estas guerras que fueron acaudilladas por criollos, terratenientes, que querían independizarse, entre otras cosas, para poder entablar comercio con Gran Bretaña. De hecho, Inglaterra brindó apoyo militar y económico a esos movimientos independentistas del Cono Sur, porque sabían que a ellos les convenía la independencia, porque de esa manera podían comerciar con las colonias de España. El mercantilismo colonial no permitía eso. Entonces, por eso a Inglaterra le interesaba la independencia, a los criollos del Cono Sur también les interesaba la independencia, por lo mismo. Entonces empieza ese movimiento de independencia en el Cono Sur, que como les digo empezó en 1810, e inmediatamente esas juntas provinciales fueron reprimidas militarmente por las autoridades coloniales, y así estallaron las guerras de independencia. Y de repente pues ya todo el Cono Sur estaba sumido en el fuego de guerra por la independencia, desde 1810. Quiere decir que estas guerras en el Cono Sur
se extendieron por más de 10 años. Fueron guerras durísimas. Ya dijimos que, que en 1810 en la provincia del Virreinato del Río de la Plata, actual Argentina, había instaurado una junta provincial y declarado la independencia. Automáticamente empezó la, las autoridades coloniales a atacar esa declaración de independencia, esas juntas provinciales, empieza la guerra de independencia. Lo mismo en Venezuela, pero en uno y en otro lado resultó que triunfó la contrarrevolución, digamos, triunfó el ejército realista español y logró aplacar los movimientos de independencia en el Río de la Plata y en Venezuela. Después se vuelven a armar los ejércitos independentistas, criollos, y vuelven a ganar la guerra de independencia, vuelven a proclamar otra independencia. En el caso de Venezuela, vuelven a ser reprimidos por el ejército realista español. Eh, Posteriormente se vuelven a rearmar y vuelven a armar otra guerra de independencia. O sea, la independencia en el Cono Sur fue o llegó a través de una guerra que fue durísima y que se extendió por más de una década. O sea, allá sí se derramó mucha sangre por la independencia. Y esa guerra, como ya indicamos, fue acaudillada en el Cono Sur por los criollos, es decir, por la clase terrateniente que querían independizarse para que las ganancias, digamos, que se producían en el Cono Sur se quedaran con ellos y que no se fueran para España. México, el actual México, que por aquel tiempo se llamaba, era el virreinato de la Nueva España. México también empezó su guerra de independencia en 1810 y empezó de la misma manera. Empezó de la misma manera que fue conformando una junta provincial. Y esa junta provincial pues también declaró que el poder radicaba en el pueblo. Una proclamación de independencia, que también fue una guerra durísima que se extendió por 11 años en el virreinato de la Nueva España, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, dijimos que la élite que caudilló las guerras de independencia en el Cono Sur fueron los criollos terratenientes. En cambio, las guerras de independencia en el virreinato de la Nueva España, actual México, fueron acaudilladas por sacerdotes. Por ejemplo, ahí está el cura Hidalgo, el cura Morelos, que fueron los que caudillaron esa guerra de independencia en la Nueva España, y que ellos no querían la independencia para captar a ellos toda la riqueza que producía el virreinato de la Nueva España, que era lo que querían en el Cono Sur. No, lo que querían estos curas, si bien es cierto, entendían las ideas liberales y sabían que la independencia tenía que llevarse a cabo instituyendo instituciones, vale la redundancia, liberales, como era la república y la democracia. Ellos tenían estar más movidos por una razón social. Ellos querían un mejor futuro para el pueblo, para las clases más bajas del pueblo mexicano, y emprenden la independencia buscando ese bienestar de las clases más postergadas de la sociedad mexicana de aquella época. Entonces vemos cómo manejan por diferentes motivos y por diferentes élites el movimiento de independencia en el sur y el del norte en el virreinato de la Nueva España. En lo que se parecen estas guerras de independencia en el sur y en el norte es que en el virreinato de la Nueva España, como en el sur de América, las guerras de independencia fueron cruentísimas, fueron durísimas. Eso dejó en las sociedades estas, tanto en el sur como en el norte, muchos muertos, muchas viudas, muchos huérfanos, mucho sufrimiento, mucha hambre. Eso hizo que
las mismas autoridades españolas se conmovieran de tanto sufrimiento que había en el virreinato de la Nueva España. Y las principales autoridades coloniales, o el principal líder colonial en la Nueva España, que era don Agustín de Iturbide, pues él se conmovió de ver ese sufrimiento que había generado la guerra y se da cuenta de que la guerra en la Nueva España tenía que terminar, tenía que terminar. A final de cuentas, para esta época que estamos hablando del Plan de Iguala en 1821, ya el Cono Sur había logrado conquistar su independencia militarmente, es decir, todas las colonias de América, de España, perdón, en el Cono Sur de América se habían independizado ya. Entonces Agustín de Iturbide se da cuenta que ya no tenía sentido seguir con una lucha tan inhumana, tan atroz en el virreinato de la Nueva España, y él mismo diseñó un plan de independencia que se conoce como el Plan de Iguala. El Plan de Iguala consistía en hacer una especie de federación, por llamarlo de alguna manera, en la cual el virreinato de la Nueva España iba a seguir formando parte del Imperio Español, pero ya no como una colonia, sino como una especie de Estado independiente, pero asociado al Imperio Español, por lo que iban a poder ahí elegir a sus autoridades, pero siempre estas iban a acatar instrucciones de la corona española. Entonces, prácticamente se iba a mantener el mismo esquema colonial, con un poco de mayor libertad o independencia, pero siempre bajo el dominio colonial, digamos, pero bajo otro estilo, bajo otro esquema. Y ese era el Plan de Iguala, que a propósito no se lo inventó Iturbide. Digamos, cuando se da la guerra civil o la guerra de independencia en España, el pueblo español, para sacudirse la Constitución de Bayona, el mismo pueblo español proclamó su propia constitución, que fue la Constitución de Cádiz. A esa constituyente de Cádiz fueron convocados muchos diputados de las colonias en América, y de esos diputados muchos llevaron proyectos de constitución que tenían ese modelo de crear una especie de federación entre España y las colonias, para que hubiera un poco más de autonomía, de decisión en las colonias, y no un régimen netamente colonial. Es decir, la misma propuesta que contenía el Plan de Iguala. Pues finalmente las autoridades de España aceptaron ese Plan de Iguala, y por eso, a final de cuentas, la independencia en el actual México, en el virreinato de la Nueva España en aquel entonces, logró conquistar la independencia, pero ya de una manera negociada, gracias a Agustín de Iturbide. Ya no una conquista militar que hubiera producido únicamente más muerte y más sufrimiento humano. Se termina de esa manera negociada en el Plan de Iguala. Eso ocurrió en México en 1821. Y aquí, fíjense cómo estaba la situación en América. Ya se había independizado todo el Cono Sur, y en 1821 se había independizado también el virreinato de la Nueva España. Entonces, en el continente o en el subcontinente latinoamericano únicamente quedaba como colonia el reino de Guatemala, que era toda Centroamérica. Únicamente quedaba como colonia el reino de Guatemala, y las posesiones coloniales más grandes, el virreinato del Río de la Plata, la Gran Colombia,
Perú, Virreinato de la Nueva España ya se habían independizado. Ya se habían independizado. Solo quedaba, digamos, la colonia más pobre y la menos importante en materia económica, que era el Reino de Guatemala, Centroamérica. Nada más. Eso quedaba como posesión colonial en el continente o en el subcontinente latinoamericano. Bueno, en ese contexto, fíjense, el 28 de agosto de 1821 ocurrió un acontecimiento que fue la causa directa e inmediata de la independencia del Reino de Guatemala. Y ese acontecimiento consistió en que la provincia de Chiapas, que en aquel momento formaba parte del Reino de Guatemala, decidió aceptar el plan de Iguala, o decidió adherirse al plan de Iguala. Eso significaba que Chiapas se estaba declarando independiente de España, pero también se estaba declarando independiente del Reino de Guatemala. Y se estaba prácticamente anexando a lo que hoy es México. Repito, eso ocurrió el 28 de agosto de 1821 y fue el desencadenante directo e inmediato de la independencia de Guatemala o del Reino de Guatemala. Digamos, por la lentitud de las comunicaciones de aquella época, esa noticia de la adhesión de Chiapas al plan de Iguala llegó aquí a la Capitanía General de Guatemala el 14 de septiembre de 1821, o sea, llegó 2 semanas más tarde. Llegó el 14 de septiembre de 1821. Por aquella época, el capitán general del Reino de Guatemala era don Gavino Gainza. Por supuesto que Gavino Gainza sabía que aquel acontecimiento era muy importante y que podía tener unas consecuencias de una envergadura muy grande, y él no quiso tomar la decisión solo y programó una reunión para el día siguiente, para el 15 de septiembre, en el Palacio de la Capitanía General de Guatemala, donde se iba a discutir no la independencia del Reino de Guatemala, no la independencia de Guatemala, sino que lo que se iba a discutir era esa noticia de la adhesión de la provincia de Chiapas al plan de Iguala. Eso era lo que se iba a discutir, no la independencia del 15 de septiembre. Entonces, hay un autor muy importante que cuenta la historia de Guatemala a esta época, que es don Alejandro Marure. Él escribió un libro muy importante para la historia de Guatemala, y él en ese libro cuenta que esa misma noche del 14 de septiembre habían dos personajes del Partido Liberal en Guatemala, que eran don Pedro Molina Mazariegos y don Juan Francisco Barrundia. Se enteraron de esa reunión que había sido convocada para el día siguiente. Ellos veían que esa era la oportunidad para proclamar la independencia. Ellos eran liberales y ellos querían la independencia. Entonces, ellos empezaron a regar la noticia por el pueblo de esa reunión que iba a haber al día siguiente, y empezaron también a motivar al pueblo a que se fuera a congregar, a reunir a la mañana del día siguiente, el día 15 de septiembre, frente al Palacio de la Capitanía General. Bueno, pues para hacer un poco más ilustrativa esta charla, pues ese Palacio de la Capitanía General
estaba ubicado exactamente donde hoy está la Biblioteca Nacional, sobre la Quinta Avenida, entre octava y séptima calle de la zona 1. Eh, Ahí estaba ubicado el Palacio de la Capitanía General, donde hoy está el Parque Centenario. Ahí se reunió la gente, ahí se hizo la reunión. Ah, bueno, otro datito más, ese palacio de la Capitanía General, eh, que tenía algún parecido con el palacio donde está actualmente la municipalidad de la tribu Guatemala, eh, fue destruido por los terremotos de Santa Marta que ocurrieron en Guatemala entre 1918 y 1919. Ahí se cayó en ruinas ese palacio. Bueno, pues ahí fue donde tuvieron lugar estos acontecimientos del 15 de septiembre. Entonces, cuando llegó la mañana del 15 de septiembre, pues llegaron las personas convocadas a la reunión del, de, para discutir los acontecimientos de Chiapas, y las personas que estuvieron ahí presentes pues son precisamente los que firmaron el acta de la independencia. Y afuera pues afuera el pueblo que estaba siendo motivado por don Pedro Molina Mazariegos, por don Juan Francisco Barrundia, por la esposa de don Pedro Molina Mazariegos, que era doña Dolores Bedoya. Y pues esa reunión se hizo a puertas abiertas, es decir, Gabino Gainza vio que el pueblo estaba afuera y no los echó, digamos, de las afueras, sino que lo que hizo fue dejar las puertas abiertas para que el pueblo viera y escuchara de viva voz qué era lo que se platicaba ahí. Bueno, pero además, adentro de la reunión, también se toleró que las personas que estaban reunidas dijeran abiertamente su opinión sobre los hechos. No hubo ninguna censura. En esa reunión del 15 de septiembre, en la mañana del 15 de septiembre, el primero que tomó la palabra fue el arzobispo de Guatemala, que era don Ramón Casaus y Torres, fue el primero a tomar la palabra, y él inmediatamente se opuso a la independencia. Él quería que el reino de Guatemala siguiera siendo una colonia de España. Inmediatamente fue rebatido por otro sacerdote, que se pronunció a favor de la independencia. Y cuando se pronunciaron esas primeras palabras a favor de la independencia, toda la gente, el pueblo que estaba reunido afuera del Palacio de la Capitanía General, gritaba, vitoreaba a favor de la independencia. Empezaron ahí a gritar el pueblo a favor de la independencia. Y después de ese sacerdote que se pronunció a favor de la independencia, empezaron a pronunciarse otros también sacerdotes a favor de la independencia. La iglesia tenía mucha influencia en esa época, y también empezaron a pronunciarse a favor de la independencia otras personas que estaban en esa reunión, y cada vez que alguien se pronunciaba a favor de la independencia, pues eran unos gritos que se daban afuera del pueblo, apoyando a la independencia. En aquel momento las fuerzas políticas en el reino de Guatemala estaban divididas en dos grandes partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador tenía una postura españolista, o sea, ellos propugnaban porque Guatemala siguiera siendo colonia de España, como lo había manifestado ya en esa reunión el arzobispo Ramón Casaus y Torres. Pero el asunto es de que para esta fecha, 15 de septiembre de 1821, donde ya se había proclamado independiente todas las colonias del cono sur de América, y donde ya se había proclamado independiente el virreinato de la Nueva España, ya prácticamente era insostenible esa postura de querer que Guatemala siguiera siendo colonia
de España, ya no podía ser, porque y los conservadores lo sabían. Gabino Gainza, que era el capitán general del Reino de Guatemala, lo sabía también. Y ellos sabían, ellos veían cómo el pueblo estaba afuera del palacio aclamando la independencia. Ellos sabían que si ese pueblo se levantaba en armas, en una guerra de independencia, Gainza y los conservadores sabían que España ya no iba a meter las manos y que no iban a recibir apoyo ni del virreinato de la Nueva España, ni del Cono Sur tampoco, porque hoy se habían independizado. Entonces sabían que estaban solitos y que ya no podían seguir defendiendo la idea de que seguían siendo colonia de España. Prácticamente solo Ramón Casaus y Torres, que era el arzobispo, en esa mañana del 15 de septiembre sostuvo esa propuesta que Guatemala siguiera siendo colonia de España. Los conservadores, que fueron los que dominaron esa reunión y que eran la principal fuerza política en el Reino de Guatemala, sabían que no podían sostener la independencia o sostener que Guatemala siguiera siendo colonia de España, perdón. Ellos sabían que no podían sostener eso. Y por el otro lado, los liberales, principalmente Pedro Molina y Juan Francisco Barrundia, ellos querían que la independencia se proclamara ese mismo día, el 15 de septiembre, y tenían el apoyo del pueblo. Esas eran las dos fuerzas que se movían, o las tres fuerzas que se movían en esa reunión del 15 de septiembre. Por una parte, la españolista, que quería que Guatemala siguiera siendo parte del imperio español, que ahí estaba Ramón Casaus y Torres, los conservadores, que eran los criollos, digamos, los criollos conservadores, que sabían que la independencia ya no, perdón, que Guatemala ya no podía ser una colonia de España, ya se había independizado el Cono Sur, ya se había independizado el virreinato de la Nueva España. España ya no, perdón, el Reino de Guatemala ya no podía ser una colonia, tenía que dar un paso hacia la independencia. Y por otra parte los liberales, que querían que la independencia se proclamara ese mismo día, el 15 de septiembre. Y esa postura liberal era la que tenía el apoyo del pueblo. Pero la parte que dominó esa reunión de la independencia fueron los conservadores, que sabían que la independencia ya era un hecho, pero ellos querían como ganar tiempo, como darle un poco de largas, y la propuesta del líder de este grupo conservador, que no era un guatemalteco, era un hondureño, que era José Cecilio del Valle, este grupo de conservadores lo que propusieron fue que debía convocarse un congreso que tenía que reunirse el 22 de marzo que tenía que reunirse en marzo de 1822, en marzo de 1822, y que ahí tenían que llegar gente o representantes de todas las provincias del Reino de Guatemala, o sea, de Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para decidir ellos cómo iba a ser la vida independiente de todo el Reino de Guatemala. Esa fue la postura de los conservadores. Porque fíjense que de septiembre para marzo de 1822 hay 6 meses. Ellos querían darse ese tiempo para poder diseñar un plan en el cual sus intereses quedaran mejor servidos para después de la independencia. Y ese plan ya estaba dado. Era el plan de Iguala. O hablándolo como se conoce más en el lenguaje coloquial, pues era la anexión a México, pues. Era la anexión a México. Entonces, esta élite conservadora
quería negociar con Iturbide unos términos que fueran buenos para este grupo de conservadores guatemaltecos. Por supuesto que la iglesia también apoyaba ese plan de Iguala. ¿Por qué razón apoyaban los conservadores y por qué apoyaba a la iglesia también el plan de Iguala? Porque resulta que los momentos de independencia o las ideas liberales y la independencia, como ya dijimos al inicio de la charla, está muy vinculada al pensamiento liberal. Pues cada vez que triunfaba un movimiento liberal, se portaba de una manera muy severa con la aristocracia y con la iglesia. Porque resulta que la aristocracia, la monarquía y la iglesia eran los poseedores de la tierra, por ejemplo. Parte de sus privilegios era que ellos concentraban la tenencia de la tierra. Entonces, siempre que triunfaba un movimiento liberal, como fue el triunfo de los mismos liberales que lograron ganar la guerra de independencia de España en 1812, cuando triunfaron ellos en España, lo primero que hicieron fue expropiarle tierras a la iglesia. Entonces sabía la iglesia que venía una expropiación para la iglesia misma, y no solo eso, sino que además habían mandado al exilio, había desterrado los liberales en España cuando ganaron la guerra de independencia en 1812 en España. Habían mandado al exilio a toda la alta clerecía. Ellos sabían que lo mismo había pasado en el Cono Sur, por ejemplo. Entonces ellos sabían que eso podía pasar en Guatemala. En cambio, el plan de Iguala ofrecía proteger los privilegios de los conservadores o de los criollos conservadores, y también ofrecía proteger los intereses de la iglesia. Entonces, por eso a los conservadores les interesaba mucho seguir el camino que había seguido Chiapas, que era adherirse al plan de Iguala, es decir, anexarse a México. Sin embargo, ellos no querían hacerlo de una vez allí en la Gran Independencia, querían darse un tiempo para poder negociar unas buenas condiciones de anexión. Y por eso hubo el Congreso de marzo de 1822. Entonces, para estas alturas ya en el mismo Gainza apoyaba la moción de que Guatemala o el Reino de Guatemala siguiera siendo colonia del Imperio Español. Sabía que eso ya era imposible. Entonces, si nos damos cuenta, esas eran las fuerzas que concurrieron esa mañana del 15 de septiembre de 1821. Al final, como ya dije antes, la postura que prevaleció y la postura que lideró esa reunión fue la conservadora. Eso lo vemos en muchos aspectos del texto como quedó redactada el Acta de Independencia, que la redactó un conservador, que fue José Cecilio del Valle. Esa Acta de Independencia empieza con un encabezado, donde obviamente está el lugar, ¿no? Capitanía General de Guatemala, 15 de septiembre de 1821. Aparecen ahí los nombres de las personas que participaron en esa reunión, y después aparecen 18 puntos que tenía el Acta de Independencia. El primero fue el único punto que lograron meter los liberales, porque ese punto primero lo que decía era que se proclamaba la independencia, que era lo que querían los liberales, que la independencia se proclamara ese mismo día. Pero ya los demás artículos, la mayor parte de los puntos del Acta de Independencia, a lo que se referían era a ese famoso congreso, que fue la estrategia de los conservadores para poder ganar tiempo. Los artículos, por ejemplo el 3, hablaba que tenía que integrarse un congreso que tuviera representantes de todas las provincias del Reino de Guatemala,
que debía reunirse en marzo de 1822. Los siguientes 5 o 6 artículos lo que decían era cómo debían realizarse las elecciones para elegir a esos diputados que iban a elegir las provincias en ese congreso. Otro y de los artículos importantes, que también fue un artículo conservador, era que decía que debía de mantenerse la religión católica, porque el liberalismo propugnaba por la libertad de cultos y los conservadores lo que querían era mantener la religión católica, y eso fue un punto que con el acta de independencia quería mantenerse la religión católica. Otro punto conservador era que debía de mantenerse vigente la Constitución Española de Cádiz, así como todas las leyes españolas. Entonces ahí es donde se nota que todo eso era lo que beneficiaba a los conservadores, o lo que querían los conservadores, y por eso es que la mayor parte del volumen del acta pues va en ese sentido. Va en ese sentido. Y había otros puntos que lo que obligaba era a las autoridades coloniales a jurar la independencia, y además de eso a darla a conocer en sus comarcas. Y finalmente pues había un artículo dedicado a los festejos de la independencia, que este artículo ordenaba 3 días de iluminación en el Parque Central de la Capitanía General de Guatemala, que es el Parque Centenario allá en la zona 1, que está, digamos, cuando uno camina en la zona 1, digamos, enfrente del Palacio Nacional está el Parque Central, luego está la Sexta Avenida, y hay un parque al otro lado de la Sexta Avenida, es el Parque Centenario. Ahí se ordenaba 3 días de iluminación a velas, que en aquel tiempo pues no había energía eléctrica. También, digamos, las finanzas públicas estaban muy pobres, y financiar 3 días de iluminación a velas pues era un espectáculo para la gente, ¿no? Pues eso, digamos, era un resumen muy rápido del texto del Acta de Independencia. Y lo interesante acá es, digamos, cómo triunfó esa estrategia conservadora, que lo que pretendía era ganar tiempo hasta marzo de 1822 para poder hacer una negociación de cómo se iba a hacer la anexión a México y cómo se iban a asegurar los privilegios de la iglesia y de la aristocracia de Guatemala en esa anexión a México. O sea que los conservadores realmente no estaban pensando en la independencia, sino en anexarse a México ese 15 de septiembre. Y a propósito, esa anexión a México se da antes de ese congreso. La anexión a México se va a dar antes de ese congreso, y digamos no se va a dar la anexión únicamente del reino, no se va a dar la anexión únicamente por los conservadores en Guatemala. Realmente los conservadores en Guatemala fueron los últimos en anexarse a México, porque antes lo hicieron, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, se anexaron a México. Eso significaba independizarse de Guatemala, porque había una rivalidad muy grande entre las provincias del Reino de Guatemala, es decir, entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entre esas provincias había mucha rivalidad, porque obviamente la que dominaba era Guatemala, y digamos, Guatemala centralizaba el comercio. Estas provincias, todas, tenían que entregarle su producción a Guatemala, y Guatemala se encargaba de centralizar ese comercio con la madre patria a través de la casa de contratación de Sevilla, y se quedaba por supuesto la élite guatemalteca con la mayor parte de las ganancias, y le entregaba puros migajas a las otras provincias, y entonces había una rivalidad muy grande. Las demás provincias no querían a Guatemala, entonces aprovecharon el plan de Iguala como la oportunidad de separarse de Guatemala. Y aún en la misma provincia de Guatemala, por ejemplo Quetzaltenango, que va a tener el resto del siglo XIX muchos intentos de separarse de Guatemala,
la misma, la misma Quetzaltenango va a aceptar el plan de Iguala a los pocos días del 15 de septiembre. Entonces, digamos, el reino de Guatemala se resquebrajó todo y muchas de las provincias decidieron aceptar el plan de Iguala como había hecho Chiapas. El último que no aceptó el plan de Iguala fue la provincia de San Salvador, actual Salvador. Eh, Tanto así que después de que Guatemala, la provincia de Guatemala decidió aceptar el plan de Iguala, el mismo Agustín de Iturbide decidió mandar un ejército de mexicanos comandados por Vicente Filísola, cuya única finalidad era ir a invadir Salvador para anexarlo a la fuerza a México. Bueno, pero eso ya no es probablemente la independencia, sino que otros acontecimientos. Esto es básicamente la cronología de acontecimientos que desembocaron en la Declaración de Independencia del Reino de Guatemala, que como vimos, estos acontecimientos arrancan desde el conflicto entre el absolutismo y la burguesía en Europa, que está en la Revolución Francesa, cómo eso lleva a las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas llevan finalmente al debilitamiento de la flota española. Eso también tuvo que ver con el empobrecimiento de España. Después de eso viene la conquista de España que hace Napoleón Bonaparte. Eso significó el fin de la monarquía española, el fin del absolutismo español, el fin del colonialismo español también, porque después de eso va a venir la conformación de juntas provinciales en las colonias españolas de América, empezando por el virreinato del Río de la Plata, que es la actual Argentina, después Venezuela, que proclama sus independencias en 1810, la provincia del Río de la Plata en 1811, Venezuela, en 1810 también hace lo mismo, de integrar una junta provincial y proclamar su independencia, el virreinato de la Nueva España, actual México, y todo el cono sur empieza también a seguir esos mismos pasos. Y vimos que en los dos lados, en el sur y en el norte, se dan unas cruentas guerras de independencia, hasta que en 1821 ya había logrado su independencia el cono sur, y en 1821 se lograr de una manera negociada la independencia del virreinato del Río de la Plata con el plan de Iguala, y de esa manera pues queda en un limbo todo el reino de Guatemala, que finalmente su independencia se da por ese acontecimiento que fue la aceptación que hizo Chiapas, provincia del Reino de Guatemala, del plan de Iguala, y eso conllevó a la reunión del 15 de septiembre, que llevó a una proclamación de independencia, un poco a medias, porque la dejaba sujeta a lo que decidiera el Congreso que había que convocar en 1822. Bueno, pues esta fue toda la cronología que llevó finalmente a la independencia, pero me gustaría platicar ahora de otros aspectos que tuvieron mucha influencia en la independencia de América Latina y de Guatemala. El primero de ellos fue la independencia de Estados Unidos de América. Digamos, allá en aquella parte del norte de América había sido colonizada el norte de América por ingleses y por franceses. Pero, digamos, Inglaterra tenía 13 colonias, las 13 colonias inglesas. Esas colonias tuvieron muchos problemas con la metrópoli inglesa, y esos problemas iniciaron por una vieja rivalidad que había entre Inglaterra y Francia, porque esa rivalidad llevó a Inglaterra y a Francia a la guerra de los 7 años. Era una guerra cara y que Inglaterra la financió
simplemente subiéndole los impuestos a las 13 colonias. Eso hizo que se hiciera una crisis, un conflicto, una pugna entre las 13 colonias y la metrópoli inglesa. Les puso unos impuestos verdaderamente duros para financiar la guerra de los 7 años. Y en ese tiempo, pues, Inglaterra había pasado la Revolución Gloriosa de 1688 y habían proclamado el Bill of Rights. Y ese Bill of Rights decía que para incrementar los impuestos, el Parlamento necesitaba consultarle al pueblo. Y de eso se agarraron los colonos estadounidenses para decir que el Parlamento les había subido los impuestos incumpliendo el Bill of Rights, porque nunca les había consultado ni les había dado participación en el Parlamento para poder deliberar esa subida de impuestos. Entonces empiezan con unas peticiones que hicieron los colonos al Parlamento inglés para pedirle participación en el Parlamento. El Parlamento inglés lo rechazó rotundamente y al poco de cierto tiempo le vuelve a subir los impuestos o a poner nuevos impuestos a las colonias. Y eso fue algo que molestó mucho a los colonos y se sintieron abusados por la metrópoli inglesa y decidieron que mejor iban a iniciar su propia lucha por la independencia. Así fue como en 1776, pues ellos integraron un congreso continental, que en ese congreso, pues ellos prácticamente tomaron el poder y dijeron que el poder lo tenía el pueblo de las colonias, ya no la corona inglesa ni el parlamento. Y en ese congreso continental, pues proclamaron un documento que se llamó los Artículos de la Confederación, donde se organizaron ellos jurídica y políticamente, ya como una entidad prácticamente independiente, pero a la vez, por supuesto, Inglaterra no iba a aceptar eso y mandó a los casacas rojas, al ejército inglés, a reprimir ese movimiento independentista y empieza la guerra de independencia en Estados Unidos, que fue liderada siempre por este Congreso Continental. Empieza la guerra de independencia en Estados Unidos, que finalmente la ganaron. Y la ganaron todavía a finales del siglo XVIII. Y por supuesto que esa fue la primera vez que una colonia en toda la historia moderna de América logró romper el vínculo colonial. Fue la primera vez que se proclamó una independencia de una colonia americana, de una metrópoli europea. Y entonces, digamos, ahí nacieron los Estados Unidos de América, que son nuestros hermanos mayores y los que siempre nos han marcado el paso que tenemos que ir siguiendo. Y eso fue algo que fue muy motivador para los patriotas latinoamericanos para poder seguir esos pasos emancipadores y proclamar la independencia en todo su continente latinoamericano. Pero también, ya hablando de Guatemala propiamente, también les quiero contar otros aspectos que fueron muy importantes para llevar al feliz desenlace que fue la independencia, y que tiene que ver con lo que ya hablamos, que fue la conquista que hizo Napoleón Bonaparte sobre el territorio de España, sobre la metrópoli. Porque habíamos dicho que Napoleón nombró rey de España a su hermano José Bonaparte y también le dio la orden de darle a España una constitución liberal. Y nació así la Constitución de Bayona. Esa Constitución de Bayona fue importante, primero porque estableció la igualdad entre los peninsulares y las personas que vivían en las colonias. Para los españoles,
los colonos no eran ciudadanos, eran personas de tercera, cuarta o quinta categoría, pero la Constitución de Bayona estableció que eran iguales los peninsulares a los colonos. Eso era algo que no se había escuchado nunca. Pero todavía fue la Constitución de Bayona más allá, porque les dio participación en la política de la metrópoli a las colonias. A las colonias. De hecho, para aprobar la Constitución de Bayona, Napoleón convocó a un congreso constituyente, digamos que era una junta de notables, y ahí le dio participación a las colonias, y también en toda la política él había diseñado que participaran las colonias. Eso era algo inaudito en las colonias. Y ahí Napoleón Bonaparte estableció un punto de no retorno. En ese momento ya habían ganado un derecho a las colonias, el cual ya no le iban a quitar fácilmente los españoles, porque no iban a querer reivindicar las colonias. Entonces, cuando empieza la guerra de independencia española, que empezó en 1808, el mismo año que se dan las aplicaciones de Bayona, en 1812, en 1812 los españoles, el pueblo español, aprobó su propia constitución, que fue una constitución liberal, que fue la Constitución de Cádiz. Esa constitución, como era una constitución liberal, establecía libertades fundamentales. Las libertades fundamentales es lo que hoy conocemos como derechos humanos. Esa constitución de Cádiz establecía, por ejemplo, la libertad de opinión, la libertad de asociación, establecía la democracia también, porque muchos cargos públicos eran designados por elección popular, ya no por nombramiento del rey, sino que ahora eran por elección popular. Es decir, había llegado la democracia a España y las libertades fundamentales, es decir, se había establecido un régimen liberal con la Constitución de Cádiz, y esa Constitución de Cádiz tenía vigencia para todo el Imperio Español, es decir, tenía vigencia también en Guatemala, o en el Reino de Guatemala. Pero cuando se da la primera proclamación o la primera promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812, en Guatemala, el capitán general era don José Bustamante y Guerra. José Bustamante y Guerra venía de luchar contra las guerras de independencia en el Cono Sur. Él había sido oficial del ejército realista en el Cono Sur y allá había estado encargado de luchar o de reprimir a los movimientos de independencia. Entonces él venía con esa idea antiindependentista, con esa idea muy absolutista, y él no permitió que aquí en Guatemala se vivieran con plena vigencia las libertades fundamentales y la democracia que traía la Constitución de Cádiz. Al contrario, él reprimió la libertad de pensamiento y reprimió la libertad de asociación, porque por aquella época en toda Europa, principalmente en Francia y en España, se celebraban unas reuniones que se llamaban tertulias patrióticas. Esas tertulias patrióticas, pues lo que hacían era que las personas que llegaban ahí intercambiaban ideas liberales. En Francia, por ejemplo, se leían libros de Voltaire, por ejemplo, o de Rousseau, muy revolucionarios, y se comentaban esos libros. Pues en Guatemala también se dieron algunas tertulias patrióticas, y por supuesto eran reprimidas por José Bustamante y Guerra, que era el capitán general en esa época, a pesar de que ahí había vigencia de la Constitución de Cádiz que permitía hacer eso, porque permitía la libertad de asociación, permitía la libertad de expresión. Y una tertulia patriótica era un lugar donde se reunía gentes, o sea, libertad de asociación, y expresaban abiertamente ideas sobre el liberalismo y, por qué no, también sobre la independencia. Eso era permitido por la Constitución de Cádiz, por las libertades fundamentales garantizadas por la Carta Gaditana.
Entonces, la tertulia patriótica más famosa que hubo en Guatemala fue la Conjuración de Belén, donde muchos liberales se juntaban a intercambiar ideas sobre su ideología liberal y también se hablaba de la independencia, por supuesto que también se hablaba de la independencia. Pues José Bustamante Guerra se enteró de esas reuniones que se hacían en el instituto, en lo que hoy es el Instituto Señoritas Belén, allá en la zona 1, en la, ¿qué? No fue ahorita la dirección, en la que 11, décima avenida, por ahí, en 12, 13 calle, por ahí, 14 calle, por ahí. Eh, Se enteró que ahí se hacía una tertulia patriótica, que era la Conjuración de Belén, y se enteró qué días, a qué horas se reunían, y José Bustamante Guerra mandó al ejército realista español a hacer una redada ahí y logró capturar a muchos liberales que se reunían ahí. Eso fue en 1813. O sea, ya estaba garantizada ahí la libertad de asociación, ya estaba garantizada la libertad de opinión por la Constitución de Cádiz y sin embargo José Bustamante Guerra reprimió esas libertades y mandó a la cárcel a muchos de estos liberales, dentro de ellos don Cayetano Bedoya y sus hijos. Ahí logró escapar Pedro Molina, por ejemplo, y José Francisco Barrundia también logró escapar de esa redada. Eh, y esos, digamos, fueron antecedentes de esta independencia. Hablando aquí de Guatemala, y cómo el capitán general José Bustamante Guerra se opuso a la vigencia de la Constitución de Cádiz acá, y al contrario, en lugar de permitir las libertades fundamentales, pues las reprimió más bien. Pero siempre hablando de antecedentes de la independencia, en la provincia de San Salvador, actual Salvador, ahí sí se dio un antecedente de independencia más beligerante, porque ahí habían dos personajes muy importantes para la historia de la independencia del Reino de Guatemala o de Centroamérica, que fue el Matías, José Matías Delgado, que él era sacerdote, y el otro fue, ay, José Matías Delgado, bueno, y el otro fue un militar. Eh, Ellos sí empezaron una lucha armada por la independencia en el año de 1812. Empezaron una lucha armada por la independencia, que fue reprimida inmediatamente por la Capitanía General y estuvieron encarcelados varios años. Este militar, que no recuerdo el nombre todavía, él se va al exilio de Estados Unidos. José Matías Delgado se sufrió prisión. Y ese fue otro antecedente donde sí hubo una lucha armada por la independencia en San Salvador, que era la cuna del liberalismo de Centroamérica, era San Salvador, y específicamente Matías Delgado, y este otro personaje que se me escapa el nombre, que además fue el primer presidente de la Federación Centroamericana. Pues esos son algunos antecedentes de la independencia que pasaron aquí en Guatemala y en Centroamérica, pero hubo uno más relevante al que me quiero referir muy especialmente, que fue, que tiene que ver siempre con los conflictos que hay en España, de la guerra de independencia que ganaron los del pueblo español, los liberales, que después la Santa Alianza en Europa logró derrotar a Napoleón Bonaparte en la famosa batalla de Waterloo, y con esa derrota de Napoleón, pues la Santa Alianza regresó a todos los monarcas que había destronado Napoleón a sus tronos, y de esa manera pues Fernando VII fue restablecido como rey de España,
Y con eso, pues él lo primero que hizo al llegar otra vez como rey de España fue derogar la Constitución de Cádiz, regresar a España al absolutismo y un absolutismo más duro, más represivo contra los liberales. Eh, y él fue establecido en 1814. Por esa razón, la primera Constitución de Cádiz, en su primera vigencia, tuvo vigencia únicamente 2 años. Eso se conoció como el bienio liberal. Y después regresó al absolutismo de Fernando VII desde 1814 hasta 1820. Porque en 1820 eh, hubo una otra revuelta en España que se organizaron los militares españoles dirigidos por un militar español que se llamó Rafael del Riego. 1820 era el año. Él pues venía con un contingente militar que iba a zarpar de España para América precisamente para reprimir los movimientos independentistas, pero Rafael del Riego era liberal. Él había luchado con el pueblo español en la guerra de independencia española. Él había luchado con la Constitución de Cádiz, que había derogado Fernando VII, y él creía que debía volver esa Constitución a tener vigencia. Y ese era el objetivo de esa revolución de 1820, que lideró Rafael del Riego, regresar la vigencia de la Constitución de Cádiz. A final de cuentas, pues esa revuelta tuvo éxito, Rafael del Riego tuvo éxito, y obligaron a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz. Y lo obligaron a caminar por el sendero constitucional, como dijo el mismo Fernando VII. Y de esa cuenta, en 1820, volvió a cobrar vigencia la Constitución de Cádiz y sus libertades fundamentales y su democracia. Y ahí, en esa época, ya no era don José Bustamante Guerra, capitán general en el Reino de Guatemala, sino que era don Carlos Urrutia. Carlos Urrutia sí permitió que en el Reino de Guatemala, en este 1820, tuviera plena vigencia la Constitución de Cádiz. Entonces, los liberales en Guatemala, cuando se dieron cuenta de que Urrutia iba a permitir la plena eficacia de las libertades fundamentales, básicamente la libertad de asociación y la libertad de pensamiento, inmediatamente don Pedro Molina de Mazariegos fundó un periódico liberal que se llamó El Editor Constitucional, donde él abiertamente hablaba de la independencia. Y ahí ya se hablaba abiertamente de la independencia, ya no había que esconderse para hablar de la independencia, sino que ya se podía incluso publicar en periódicos ideas independentistas, que fue lo que hizo don Pedro Molina de Mazariegos. Y además, como la Constitución de Cádiz tenía muchos puestos que eran de elección popular, por ejemplo los ayuntamientos, lo que ahora son las municipalidades, y otros cargos como diputaciones también eran de elección popular. Entonces don Carlos Urrutia, como capitán general, convocó a elecciones en ese mismo año de 1820 para elegir por primera vez en el Reino de Guatemala autoridades democráticamente. Fueron las primeras elecciones que tuvimos en Guatemala para elegir autoridades locales. Fueron los ayuntamientos y algunas diputaciones. Entonces, para el efecto, se formaron rápido dos partidos políticos para participar en esas elecciones. Uno fue el Partido Liberal, dirigido por don Pedro Molina Mazariegos, de quien ya hablamos, y por don José Francisco Barrundia, y el otro fue el Partido Conservador, liderado precisamente por don José Cecilio del Valle, que además había fundado su periódico que se llamaba El Amigo de la Patria, que dedicó muchos de sus números a criticar o a refutar al editor constitucional de don Pedro Molina. Y entonces ahí se dieron las primeras elecciones, es decir, había llegado la democracia acá al Reino de Guatemala.
Aparte de eso, ya había aquí en Guatemala libertad de pensamiento, libertad de asociación. Ya se hablaba libremente de la independencia en Guatemala. Incluso se publicaban ideas independentistas en el editor constitucional. Y las tertulias patrióticas ya se podían hacer a la vista pública, ya no de manera clandestina. Es decir, el entorno había cambiado mucho en Guatemala. El entorno había cambiado mucho. Y las publicaciones de don Pedro Molina a favor de la independencia, que eso fue en 1820, hizo que el pueblo ya tuviera plena comprensión de la independencia y de las instituciones liberales, como la república, como la democracia, como la división de poderes. Y ellos sabían que después de la independencia lo que componía era eso, un régimen republicano. Entonces, gracias a esa libertad de pensamiento, a esa libertad de asociación, a esos partidos políticos, principalmente liberal, y a esos periódicos, fue que la gente, para 1821, ya tenía una noción muy clara de qué era la independencia. Por eso, para 1821, el pueblo estaba afuera ya del palacio de la Capitanía General, clamando por la independencia, porque ya tenían todo un año de venirse trabajando en los periódicos, en el periódico de don Pedro Molina, que era el editor constitucional, y en las pláticas de las tertulias de parque ya se hablaba de la independencia abiertamente, y abiertamente circulaban libros liberales como de Rousseau, por ejemplo, Contrato Social de Rousseau, y ya la gente pues ya tenía una idea clara de la independencia, y ya se podía hablar sin temores de represión de la independencia, y todo eso permitió que para la reunión del 15 de septiembre de 1821 convocada por Gabino Gainza, ya el pueblo sin ningún temor pudiera acudir al Palacio de la Capitanía General a apoyar la independencia y a clamar por la independencia. Entonces, por eso nuestra historia llegó a una independencia que no se conquistó por la guerra, no se disparó ni un solo tiro por nuestra independencia, sino que fue parte de una coyuntura de que ya se había independizado todo el cono sur de América y el virreinato de la Nueva España, o sea México, y ahí ya era insostenible que el reino de Guatemala siguiera siendo Polonia. Tenía que independizarse. Pero ya ese 15 de septiembre tampoco se disparó ni un tiro aquí en Guatemala para hablar de independencia, sino que prácticamente la independencia vino por el ímpetu, por el empuje que hizo las libertades fundamentales, principalmente la libertad de asociación, la libertad de expresión. Entonces, esos fueron las grandes promotoras de nuestra independencia, las libertades fundamentales, básicamente la expresión y la de asociación, y no la fuerza de las bayonetas y de los tiros, sino la fuerza de la libertad de expresión y la libertad de asociación. Así que la independencia del Reino de Guatemala y de Guatemala específicamente, como ya vimos, fue muy diferente al resto de América Latina, que sí fue producto de cruentas guerras de independencia. Acá no pasó una guerra, digamos, desde aquel entonces. Nuestra tradición ha sido pues la indiferencia ante todos esos movimientos cívicos, eso todavía lo tenemos hoy. Sino que fuimos producto, la independencia nuestra fue producto de esa coyuntura histórica, pero también, como ya dije, de las libertades fundamentales, principalmente de la libertad de expresión y la libertad de asociación. Pero todavía hay un tema más que quiero desarrollar en torno a la independencia, y que fue los diferentes momentos que tuvo la independencia en Guatemala. Por ejemplo, para la postura liberal, la verdadera declaración de independencia fue la del 15 de septiembre, que es la posición que sostenemos hoy en día los guatemaltecos. Pero para los conservadores del siglo XIX, ellos cuando veían el acta de independencia, ellos no veían ahí una proclamación de independencia. Para ellos la verdadera independencia la debía de proclamar ese Congreso
que debía reunirse en marzo de 1822. Por eso, cuando los conservadores del siglo XIX veían el acta de independencia, ellos no reconocían ahí una declaración de independencia, sino que para ellos la independencia debía proclamarla ese Congreso de 1822. Pero vemos que el siguiente hito histórico que vino para el Reino de Guatemala y para Guatemala, después de esa proclamación de independencia del 15 de septiembre, lo siguiente que vino fue la anexión a México. Esa anexión a México no significó ninguna independencia, sino simplemente cambiar el yugo español por el yugo mexicano. O sea, pasamos de ser colonia de una metrópoli europea a ser colonia de una metrópoli americana que fue México. Solo cambiamos un colonialismo por otro. Entonces, digamos, ahí se echó a perder la independencia del 15 de septiembre. En 1823, debido a una revolución que armaron los liberales mexicanos, cayó el imperio de Agustín de Iturbide. Y al caer el imperio de Agustín de Iturbide, ahí otra vez, de gratis, le volvió a sobrevenir la independencia de Guatemala. Porque los liberales que ganaron la revolución que sacó Iturbide crearon un congreso mexicano. Ese congreso mexicano resolvió que las antiguas provincias del reino de Guatemala, que habían decidido anexarse a México aceptando el plan de Iguala, quedaban en total libertad de decidir su futuro. O sea, nos habían regalado la independencia por segunda vez. Entonces, ahí fue cuando se decidió convocar a aquel Congreso viejo que había dicho el acta de independencia que debía reunirse en 1822. El mismo Vicente Feliz Sola, que recordarán ustedes, fue el que había mandado a Agustín de Iturbide para anexar a la fuerza a San Salvador, a México. El que estaba a cargo del gobierno en Centroamérica en ese momento, él mismo decidió convocar ese congreso que hacía la acta de independencia. Él sabía que se habían derrocado ya a Iturbide, la autoridad ahí ya no tenía ninguna validez. Entonces él decidió convocar ese congreso que hacía la acta de independencia, que se reunió finalmente en 1823, y ese congreso decidió proclamar finalmente la independencia de las provincias que habían formado el Reino de Guatemala, la independencia de México, de España y de cualquier otra potencia de América o de Europa. Y ahí finalmente llega la independencia en 1823. Y este congreso pues decidió crear la República Federal de Centroamérica. Pero si nos damos cuenta, ahí Guatemala pasó a formar parte de una federación. Es decir, Guatemala todavía no existía como un estado unitario. Guatemala ahí era parte de una federación. Esa federación se disolvió más o menos allá por el 1838. Y hubo muchos intentos por volver a integrar esa federación, y para 1847 era claro que ya no se iba a volver a integrar la Federación Centroamericana. El presidente de Guatemala para esa época era don Rafael Carrera, y Rafael Carrera en marzo de 1847 emitió un decreto en el cual se funda la República de Guatemala, y según muchos criterios dicen que esa fue finalmente la verdadera independencia de Guatemala. Cuando se fundó la República de Guatemala en decreto, si mal no recuerdo, 15 de marzo de 1827, por Rafael Carrera. Es un criterio con el cual yo no estoy de acuerdo, pero las razones de por qué no estoy de acuerdo pues ya no corresponden a esta charla, la cual pues creo que ya podemos dar por concluida.